Hola, en este video yo les voy a enseñar cómo llegar a este punto a partir de nuestras curvas corriente-voltaje de una caracterización de la celda solar a condiciones de iluminación y vamos a ir paso a paso para llegar a esta forma de presentar los datos en donde tenemos lo que es la curva de corriente en función del voltaje y también de la potencia en función del voltaje, lo cual nos ayuda a determinar los diferentes parámetros como la corriente cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y el punto de potencia máxima. Eh, Aquí vamos a partir de unos datos experimentales que fueron medidos de una celda solar fabricada por Sputtering, que no es muy eficiente, pero nos va a ayudar a ver el proceso para analizar los datos y ir poco a poco viendo cómo se analiza. Para empezar, vamos a partir de lo que es esta curva de corriente-voltaje, que idealmente debe ser tomadas a medidas a condiciones estándares, pero en este caso es meramente demostrativo y pues esta curva fue medida con una lámpara comercial para medir su respuesta de iluminación. Entonces, con esta curva, lo primero que vamos a hacer es reflejarla respecto al eje de voltaje para tener una forma más convencional de analizarla y de ahí vamos a hacer esta gráfica y también construir lo que es la gráfica de potencia para después identificar los diferentes puntos o parámetros claves y de ahí calcular otros parámetros característicos de la celda solar, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a partir de lo que es este tipo de gráfica, donde es algo parecido a la gráfica de un diodo, pero un poco desplazada hacia abajo, ¿no? Entonces, de aquí lo que queremos es invertirla sobre el eje o reflejarla sobre el eje Y. Entonces, vamos a graficar la corriente negativa para poder invertirla y después vamos a calcular lo que es la potencia utilizando potencia es igual a corriente por voltaje, ¿sí? Y eh, como vimos en el ejemplo que ya está hecho, de forma conjunta vamos a graficar tanto corriente contra voltaje y vamos a utilizar el otro eje para poner la potencia. Y de ahí ahora sí lo que sigue es pues, identificar lo que es la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y la potencia máxima. A partir de esos parámetros vamos a después calcular el factor de llenado y si tuviéramos lo que es la potencia de incidencia sobre la celda, podríamos calcular lo que es la eficiencia. Pero en este caso, como no conocemos mucho lo que la potencia que nos da la lámpara, pues vamos a llegar nomás al factor de llenado en este ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si queremos ver cómo está esta gráfica, cómo son los datos, de forma rápida los podemos graficar en forma de línea y vemos que es, pues que se parece a la ecuación de un diodo, solo que si analizamos este punto un poco desplazado. Y como vimos, primero la queremos reflejar. Entonces, yo voy a cerrar esta gráfica porque no voy a trabajar sobre ella y voy a agregar unas cuantas columnas extras aquí en el programa de Origin. Y en esta columna C, yo voy a volver a agarrar los datos del voltaje, que en este caso es la columna A, y aquí le digo f de x igual a A. Y esto me va a poner los datos de la columna A. Y en este mismo caso puedo copiar y pegar esto. Y en la que sigue también voy a graficar la corriente, pero quedamos que es el negativo. Para invertirla es columna B, ¿sí? Entonces, esta columna B de aquí me está dando menos 1 multiplicado por, ¿de acuerdo? Y de una vez vimos la potencia, que era voltaje por corriente, que sería en nuestro caso C por D, para que también nos quede en el primer cuadrante de nuestra gráfica. Y vamos aquí para los datos. Aquí le podemos poner potencia y en watts. Tomen en cuenta que puede graficar también densidad de corriente, dependiendo de las condiciones en las que estás analizando, y entonces también sería densidad de potencia, ¿no? Si multiplicamos voltaje por densidad de corriente, nos da una densidad de potencia, pero en este caso es potencia, ¿no? Son watts. Y de forma rápida aquí en Origin, primero vamos a decirle que esta nueva columna C de voltaje, pues vuelva a ser una X. Entonces, aquí en el botón de Z haz X, le vamos a dar clic y si se fijan ya nos salió esta columna C, es X2 y estas son sus Ys que podemos ver, ¿no?
Y para hacer una gráfica doble o con dos ejes, vamos a irnos a esta opción de WY y aquí tenemos varias opciones, ¿no? La que yo utilicé en el ejemplo es esta, la primera opción, que si le damos clic, solito si se fijan, el gráfico, pues agarró una plantilla ya hecha. Pero en este caso yo voy a eliminar todo eso para empezar desde cero. Aquí es porque ya se tiene guardada la plantilla en mi origin, ¿sí? Pero en el suyo probablemente le salga sin formato de colores y más. Pero más o menos les va a dar algo así. Que si se fijan aquí cubre todo el ancho del voltaje que va desde menos punto, eh, que más o menos puntos 9 a menos 1, ¿sí? Fíjense bien que en este ejemplo yo lo acortamos para que nomás queremos graficar el primer cuadrante. Entonces, que de 0 hacia cierto valor para que nos permita observar los parámetros. Igual en la potencia, ¿no? De 0 hasta cierto valor. Entonces, eh, primero voy a ajustar lo que es el voltaje y me voy a fijar que estoy aquí en la pestaña 1 de nuestra gráfica y le voy a dar doble clic aquí al eje X y me va a salir este cuadro de este diálogo, esta ventana para mover las opciones. En este caso, queremos que X vaya de 0, le voy a aplicar, ¿sí? Y si se fijan aquí, a mí lo que me interesa es este pedacito de acá. Entonces, si le puedo dar 0.5, por ejemplo, y aquí vemos como cruz de cero, ¿no? Entonces, el voltaje de circuito abierto es justo el punto donde la corriente es cero y tenemos ese voltaje que cruza con el eje. Es que va a ser algo por aquí. Y entonces, esta parte la que no nos interesa. Entonces, todavía le puedo cortar un poco más, digamos a 3. Y ahora lo que sigue es recorrer esta parte de la corriente. Y ya después de ajustar bien esto, vamos a trabajar con lo que es el eje de la potencia. Pero entonces, aquí me aseguro que estoy en el layer 1, que es la corriente. Y aquí nos vamos a ponerle de 0. Fijan, aquí ya me está, pues ya se está acercando más a lo que les enseñé del ejemplo, pero probablemente necesitamos reducir todavía más el rango. Y que aquí le puse en 3 microamperes. Y si se fijan, ya se ve bastante bien. ¿Sí? Y ahora para ajustar lo que es el eje de la potencia, me voy a ir aquí en layer 2. Y si se fijan, aquí ya me tomó por default las que están aquí, ¿no? Va desde menos 90 microwatts hasta 10 microwatts, ¿no? Pero creamos que vamos a iniciar en cero. Y si se fijan, apenas si podemos ver la gráfica verde. Entonces le voy a reducir todavía más. Por ejemplo, 1. Se va haciendo cada vez más grande. Quizá tengamos que poner punto 1. Aquí se ve ya un poco más grande. Y si se fijan aquí, pues la gráfica nos está llegando hasta la mitad. Voy a mover un poco el eje horizontal a punto 25 para que ustedes también utilicen el ejemplo. Y le doy en sí, aquí el eje vertical es el mismo, entonces nomás hay que ajustarlo en uno de los layers, no importa cuál. ¿Sale? Entonces aquí le voy a dar OK. Y si se fijan, ya se parece un poco lo que es la gráfica a lo que tengo aquí. Solo que aquí vamos hasta 150. Entonces voy a cambiar eso, más dándole doble clic y 150 nanowatts. ¿Va? Entonces ya tenemos lo mismo. Si queremos cambiar, por ejemplo, que me salgan etiquetas aquí en lugar de cada punto 1 volt, cada punto 0.5, entonces le damos doble clic acá. Y aquí en value de los ticks, de las etiquetas, cada entonces,
Entonces, con esta gráfica de aquí ya podemos identificar varios de los parámetros que caracterizan una celda solar por su definición. ¿Sí? Sabemos que la corriente de cortocircuito es la corriente máxima que obtenemos cuando el voltaje es cero. Esto quiere decir este punto que tenemos aquí, ¿no? Este sería nuestra corriente en el voltaje cero, que si nos damos cuenta aquí en el cuadrito negro que acaba de salir, en el Y la corriente es de 2.08 microamperes. Entonces, esa sería nuestra corriente de cortocircuito, que incluso la podemos usar así. Si quieren poner letras griegas, ponemos esta tecla. Micro es la M y lo desactivamos y ponemos la A de amperes. ¿Sale? Y para poner subíndices de esta forma. ¿Sale? Entonces, este punto de aquí sería lo que es la corriente de cortocircuito y una vez podemos poner pues, una bolita que más o menos nos indique ese punto. ¿Va? Y regresamos a lo que es el voltaje de circuito abierto, que este es el voltaje máximo cuando no estoy fluyendo corriente por celda. Entonces, esto quiere decir que la corriente es igual a cero. Entonces, ese punto de nuestra gráfica es esto que tenemos por acá, y si se fijan aquí, pues, la potencia también se hace cero en ese punto, por la misma relación entre voltaje y la corriente y la potencia, y también acá también en el punto de la corriente de cortocircuito, la potencia también debería de ser cero, como en nuestro caso. Entonces, digamos que este punto de aquí va a ser nuestro voltaje de circuito abierto, y para saber a cuánto es igual, pues usamos este indicador de screen reader y nos podemos ubicar aquí, ¿no? Que más o menos es 0.16. 0.16 volts. Igual le voy a poner esto en superíndice, ¿sí? Y lo voy a hacer más acá. Muy bien. Entonces, aquí ya detectamos esos valores y lo que sigue es encontrar la potencia máxima. Esta también la podemos ver en la gráfica tal cual, como vemos este ejemplo de aquí. Y esa va a estar ubicada, la potencia máxima, en un punto que se conoce como IMP, que es el punto en la corriente donde está la potencia máxima, y en el punto BMP, que es el voltaje en donde está esa potencia máxima. Entonces, eh, aquí más o menos, usando el screen reader, podemos ver que la potencia máxima podría estar luego por aquí, ¿sí? Más o menos ahí. Y vemos aquí abajo, en X, que es el voltaje, que ese BMP es 0.07 volts. Y este indicador de la Y más bien es el eje, eh, eh, es justo el eje de corriente. Si fijan aquí estoy activado en el layer 1, pero si me voy al layer 2 y me ubico en ese mismo punto, me va a dar el mismo voltaje, pero el valor de la Y cambia porque ya me está dando la referencia del eje este de la derecha, que es de la potencia. Entonces, de esta forma podemos determinar esos valores. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a colocar un punto ahí. Entonces, si le dan doble clic, lo pueden hacer más bonito, pueden cambiar el color, unas cosas. Entonces, aquí va a ser punto potencia máxima. Y para ver cuál es esa potencia máxima, ahorita me estoy dando cuenta que estoy en el layer 2, que es el eje de la potencia. Y entonces sabemos que es 7.1 por 10 a la menos 8, que vendría siendo, si lo pasamos a nanowatts, serían
aproximadamente 71 nanowatts. ¿Sí? Entonces, aquí mismo le escribimos 71 nanowatts y este también lo voy a poner en su índice. Y para ayudarme, voy a agarrar lo que es una línea y voy a trazar la recta hacia el eje. Sí, aquí ya por default me las pone punteadas por la configuración que tengo, pero si no saben cómo hacer eso, le dan doble clic aquí y aquí pueden seleccionar el color. Si fijan, a mí me sale un poco gris por la transparencia, pero si le quito la transparencia, me la pone negro. Aquí mismo, si se van a la parte de dimensiones y seleccionan lo que es la escala, pueden decirle tal cual de dónde a dónde quieren que vaya. Entonces, yo quiero que en Y pues vaya hasta cero. Entonces, estoy aquí en cero, eh, más bien aquí en cero, perdón. Y acá es el punto de arriba que le pueden decir eh, 71 y al 18. Van a aplicar. Y si se fijan aquí, se fue arriba porque está tratando otro de los ejes. A este lado. Entonces, ahí se ve bien. Y justo vemos que este pasa por la curva azul. Este punto de aquí es el que nosotros vamos a identificar como el MFP, que es el punto de máxima potencia donde están este IMP y PM. Entonces, vamos aquí, MFP, que va a ser este punto. ¿Va? Y aquí podemos poner otra de estas líneas que vaya hacia acá. Voy a poner igual negro y que vaya en menos 0.71 a cero. Y si aquí estas y son iguales, debería ser una línea totalmente recta. Aquí cambia, se les va a agregar algo de pendiente. ¿Va? Entonces, en estos puntos de acá, que también voy a poner otras bolitas, pero este me lo puso por abajo de la línea, si lo quiero poner por arriba, selecciono, clic derecho y traer al frente. Entonces me agarró. Seguro por las probabilidades que tiene. Ujú. Si este, mm, si este no, pero está. Y vamos a ponerle las etiquetas. Este tendría siendo el PNF y este el PNP. Que si nos regresamos a nuestro ejemplo, y yo ya le había puesto qué valores es. Entonces, vamos a identificar estos dos valores también. ¿Sí? Aquí voy a guardar antes el archivo, pero para
ver qué valores son, pues usamos el mismo lector de la pantalla, que este, si se fijan, estoy en el 2, entonces me tengo que regresar, poner el 1 porque lo que me interesa es la corriente, y checar la lectura, ¿va? Que es 1.00 desde la -6, entonces básicamente este va a ser, esta corriente ser igual a 1.0 microamperes, pero ojo, aquí yo lo estoy escribiendo en subíndice, lo voy a desactivar, ¿va? Este ejemplo está muy grande la letra, aquí lo voy a bajar a 15, por ejemplo, aquí, para que no me estorbe. Estos también los pueden bajar, los pueden seleccionar todos. Aquí estoy sosteniendo la letra, la tecla Shift, y selecciono todos los textos y los podemos fijar mejor en una letra 17. Entonces todos me cambian la letra 17. Y aquí el voltaje que buscamos sería aproximadamente 2.07, ¿no? Entonces aquí, si quieren, me voy a salir una vez. El superíndices, 0.07. Y si se fijan, ya conseguimos estos tres parámetros. Y de los que se pueden calcular de aquí, sería el, el factor de llenado, que básicamente consiste en multiplicación de estos puntos que justo encontramos, donde está la potencia máxima, entre la corriente cortocircuito por el voltaje de circuito abierto, que también lo podemos ver en términos del área de los rectángulos, que es esta multiplicación, que si nos regresamos aquí, lo podemos trazar nosotros. Eso también es de forma sencilla, tal cual en lugar de agregando círculos, agregamos rectángulos, y el rectángulo grande sería el que esté justo en la corriente cortocircuito y en el voltaje de circuito abierto. Entonces, más o menos ahí, te voy a decir que me lo ponga en el fondo, pero si se fija no me respetó lo otro, entonces también le voy a dar transparencia. Entonces, fijan ya si me deja ver las letras que le puse. Y le vamos a poner pues, un 56%. Pueden poner un color que ustedes gusten, no sé, amarillo. Este es al contorno. Entonces, como está muy chillante, vamos a poner este. Y aquí también podemos trazar el cuadro del otro rectángulo que corresponde a estos puntos de potencia máxima. Más o menos es este rectángulo que tenemos aquí, que se lo voy a poner de color rojo. Para que se vea bien. Y sí, ¿no? Entonces, nuestro factor de llenado sería el área de este rectángulo marrón con respecto a todo el área verde. Y si hacemos los cálculos, nos va a dar, utilizando esta fórmula, nos va a dar algo alrededor de 0.2, como lo tenemos aquí en el ejemplo, ¿no? Porque son los mismos datos. Este factor de llenado incluso lo podemos copiar y lo voy a pegar. Se fijan aquí la gráfica se ve diferente porque acabo de notar que en lugar de extendernos a- hasta punto 25 es hasta punto 20, ¿no? Entonces, por eso aquí se ve más cuadrada en lugar de rectangular. Pero básicamente esto es el análisis que hicimos y lo que me gustaría es traerme estos letreros enfrente, porque este estorba, pero ya problema de origen, y entonces lo vamos a dejar así. Y bueno, esto sería todo. Aquí, si se fijan, ya encontramos todos los parámetros que queríamos. La eficiencia aquí no conocemos la potencia
solar incidente, pero si lo tuviéramos, podríamos calcular, ¿no? Porque ya conocemos estos otros tres valores. Y este sería nuestro análisis de nuestra celda solar a partir de la curva con iluminación. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias.